primero que nada, nuevamente pedirles disculpas por el inconveniente que tuvimos ayer de fuerza mayor, pero gracias a Dios ya estamos acá, firmes para hacer este webinar. Como sabrán, hoy tenemos otra clase con la profe Laura, que cariñosamente le decimos la profe Laura, la licenciada Laura Itetí Gómez, quien es operadora en psicología social, es presidenta del Consejo de Operadores de Psicología Social y es una de nuestras capacitadoras más destacadas acá en APIC. Así que bueno, muchísimas gracias Laura y te damos la bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias Enrique y gracias por tu presentación. ¿Cómo están todos? Si por ahí tienen la posibilidad de prender la cámara, así nos vemos y podemos compartir este momento. ¿Puedo compartir pantalla, Enrique? Sí. Sí, ya está habilitado. Genial. Ahí estamos. Bien. Bueno, veníamos trabajando un poco, pensando esto de las habilidades blandas en el ámbito laboral. No sé si hay alguien que no haya estado en la semana anterior, para repasar como un poquito así rápido. ¿Sí? Habíamos dicho que la habilidad es una capacidad, ¿no? Es la disposición para hacer algo, es una destreza para ejecutar algo, ¿sí? Y que cada una de estas cosas, las personas, o de estas habilidades o de estas capacidades, las personas las ejecutan con esta destreza o con esta gracia, ¿sí? O con esta forma tan particular, ¿no? Que tiene cada uno, que tiene que ver con el ingenio, con las matrices de aprendizaje también, con la creatividad. ¿Sí? Partiendo de este concepto que se basa en un concepto, digamos, del diccionario, así que es general, podemos pasar al concepto de algunos autores, como por ejemplo de Ortega, ¿sí? Que dice que las habilidades, y acá ya va hacia lo específico, que es las habilidades blandas, ¿no? O esas habilidades que no son cognitivas, sino que tienen que ver con la construcción, ¿no? Son actitudes, prácticas que afectan a un individuo, en el que este individuo enfoca el aprendizaje o va a interactuar de alguna forma con el mundo, con el contexto. Es decir, ¿qué son las habilidades blandas para Ortega? Son esas maneras, esas formas, esas actitudes que cada uno tenemos para interactuar con el mundo, pero además esa manera de percibir el mundo y aprender de aquello que nos da el contexto. Para describir las habilidades blandas habíamos dicho que se utilizan distintos términos, como por ejemplo competencias, habilidades socioemocionales, habilidades sociales, habilidades emocionales, habilidades de carácter, rasgo de la personalidad. Son las formas en las que podemos por ahí encontrar, ¿no? Cómo se dice o cómo se denomina a este tipo de habilidades que tenemos. Sobre todo pensando en el desarrollo de estas habilidades, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué queremos entender esto de las habilidades blandas? Y ya que estamos en este contexto del ámbito laboral, podemos ir adelantando que tiene que ver con la importancia, ¿sí? De trabajar en equipo, por ejemplo, desarrollar esta competencia, ¿sí? De trabajar en equipo, de trabajar con el otro, de pensar con el otro, de realizar tareas que están sincronizadas, ¿sí? Y que se están desarrollando no solo desde mi punto de vista o desde la dimensión personal, sino que también tienen que ver con la articulación con el trabajo de un otro. Entonces la importancia radica en eso, ¿no? En que
la tarea, que es lo importante cuando estamos en una organización, en una institución, se pueda desempeñar no solo de la mejor manera posible y de la manera más operativa, sino también que se pueda desempeñar de la manera más sana para el sujeto. Es decir, que el vínculo, la relación, la tarea, las situaciones que se dan a través de esos vínculos no nos enfermen a los trabajadores, ¿no es cierto? También cuando decimos, por ejemplo, habilidades sociales, que no nos estamos refiriendo a la importancia de poder compartir con el otro, trabajar con el otro, pensar con el otro, esta habilidad de poder socializar, comunicarme de la mejor manera posible. Habíamos dicho anteriormente la semana pasada, ¿no?, de esta forma asertiva, ¿sí? Dentro de lo que, cuando hablamos de lo emocional, poder reconocer mis propias emociones y la de los demás, sabiendo de que reconociendo mis emociones y conociéndome a mí mismo, puedo también prever o sí, prevenir rupturas en los vínculos insanos, situaciones dilemáticas, ¿no es cierto? O si se presentan esas situaciones, problematizarlas y poder sobrellevar y destrabar esas situaciones para el mejoramiento de la calidad de mi tarea o de mi trabajo, o sobre todo del vínculo que tengo en el ámbito. Y bueno, y después las habilidades que tienen que ver con esto que se dice del el carácter, los rasgos de personalidad, es decir, mejorar desde lo que puedo brindar al otro, ¿sí? Sin quedarme con esto que decimos, bueno, yo ya soy así, mi carácter es así, que me aguanten. Se vieron que muchas veces encontramos esos cartelitos tipo flyer de Facebook o de Instagram, ¿no? Donde dice, el que te acepta te quiere y se queda, y el que muchas veces eso no es así, o no debería ser así. También tenemos que hacer un esfuerzo por estar bien con el otro, por comunicarnos de la mejor manera posible. Siempre, por supuesto, respetando nuestra propia forma o nuestra visión de mundo, sin desubjetivarnos, pero sí siempre buscando la mejor manera de llevar adelante los vínculos, ¿no? Bueno, también habíamos dicho que estas habilidades sociales van a incluir cualidades como la actitud positiva, la comunicación, la capacidad de planificación y organización, el pensamiento crítico, y esto que nos ocupa a nosotros hoy, que es justamente el aprender a trabajar en equipo. Con respecto al pensamiento crítico, que es una habilidad que nos cuesta mucho, sobre todo en Latinoamérica, en Argentina, porque estamos muy atravesados por todo lo que es el pensamiento direccionado muchas veces por las redes, por los medios masivos de comunicación. ¿Cómo se desarrolla el pensamiento crítico? Sobre todo conociendo. ¿Qué quiero decir cuando digo conociendo? Leyendo mucho, leyendo distintos autores, no quedarme con una sola palabra, con una sola visión, tener la libertad de elegir cuáles son los medios masivos de comunicación que quiero seguir, y aunque me guste más uno que otro, poder leer y escuchar también de otros, no sé, supongamos que soy seguidor de, no sé, C5N, también aprender a escuchar TN y aprender a escuchar A24, por ejemplo, ¿no? Hablando de los medios grandes de nuestro país, pero así también aprender a escuchar la palabra desde afuera, digamos, por ahí lo internacional, desde España, de Estados Unidos, de otros lugares. ¿Por qué digo esto del pensamiento crítico? Porque muchas veces la estructura que tenemos, o la idea, o el pensamiento analítico que tenemos, no es propio, sino es la adhesión
al pensamiento de otro. No está mal adherirse al pensamiento de otro, lo que sí no sería muy correcto es el adherirme sin haber tenido la posibilidad de escuchar otra campana, otra manera, otra forma de pensar. Nos va a abrir mucho la mente, siempre digo esto, el escuchar las historias de vida de las demás personas, leer, escuchar, saber, conocer otras culturas. A veces uno no tiene la posibilidad de viajar, pero hay mucha información para ver sobre otras ideologías, culturas, religiones, ¿por qué no? Maneras de ver el mundo, no solamente desde nuestro prejuicio, es decir, nuestro juicio anterior, que por ahí lo tenemos porque simplemente eh, adherimos a un pensamiento y nunca más quisimos saber y conocer del otro. Lo mismo en una disciplina, o sea, yo puedo ser, no sé, freudiana y no haber leído nunca algún otro autor, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber que me gusta más uno que otro si en realidad nunca me acerqué a otro autor? Un ejemplo que doy, ¿eh? No, tampoco lo estoy diciendo que están así. Pero sí, para desarrollar este pensamiento crítico es muy, muy importante que podamos aprender a mirar y a tener distintos fundamentos, ¿no? Como para poder ahí sí sacar una conclusión propia, si se quiere. Bien. ¿Qué nos facilita el desarrollar estas habilidades personales? Nos permiten desempeñarnos mejor en las relaciones laborales y personales. Imagínense que si yo puedo descubrir cuáles son las cosas que me hacen bien, que me hacen sentir feliz, que me ponen de buen humor, ¿qué momentos me ponen de buen humor? Hace qué momentos o qué cosas o qué situaciones hacen que mi cuerpo se relaje, mi mente se relaje, mi espíritu se relaje. Y entonces pueda tomar como una iniciativa o como un tips a diario, utilizar eso como una herramienta para yo estar mejor en mi emoción constante en mi ámbito laboral. De la misma forma, si puedo descubrir y conocer mis emociones negativas, qué me hace enojar, qué me pone chinchuda, qué hace que me estrese, ¿no? Entonces, poder evitar esos momentos o esas situaciones, o si no las puedo evitar porque es inevitable, reconocer que esto me va a pasar o me está pasando, para poder en ese momento tomarme 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos y respirar, dar cuenta de mi ser, de mi estructura, de mis pensamientos, de mi propio cuerpo, ¿no? Y relajarme y decir, bueno, esto ya sé que es así, que va a pasar, tengo que aceptarlo, admitirlo y desde ese lugar poder cambiar esa emoción que me está ocurriendo. Imagínense cuántas cosas podríamos, sobre todo dolores de cabeza, de cuello, de cintura, podríamos evitar. Las habilidades técnicas, es decir, cuando ustedes aprendieron cierta disciplina, no fueron tan difíciles de aprender. ¿Por qué? Porque uno tiene, digamos, primero cognitivamente tenemos la capacidad, por eso estamos, ¿no es cierto?, hoy aquí y en este curso o hemos transitado por una capacitación, por un estudio, por una tecnicatura, por una licenciatura, un profesorado. Y segundo, porque generalmente, y ojalá así sea para todos, estudiamos o vamos a lo que nos gusta, ¿no? Tratamos de aprender lo que nos gusta, ¿sí? O por lo menos andamos por ahí cerca, ¿no es cierto? Entonces, esas habilidades técnicas como que nos son un poco más fáciles de aprender. Ahora, las habilidades blandas son más difíciles
porque tienen que ver con lo subjetivo. Es decir, no solo tengo que saber que para reconocer mis emociones tengo que detenerme, sentarme, reconocer mi cuerpo, respirar profundo, hacer presente mi respiración, mis sentidos, ¿sí? Sino que además tengo que hacer ese ejercicio, tomarme ese tiempo para hacer ese ejercicio, para poder ir aprendiendo a conocerme a mí mismo desde la intimidad de mi ser. Entonces, son más difíciles de aprender las habilidades blandas porque aparte, hasta podríamos decir que para muchos de nosotros hasta hace un tiempo esto era una ridiculez. Por ejemplo, tomarme 5 minutos en el salón de clase para hacerles sentar a mis estudiantes, a mis alumnos, que respiren, que se tomen un momento, que cierren los ojos, que puedan sentir su cuerpo. Era ridículo hacer una cosa así, hasta hace unos años atrás. Y como no estamos acostumbrados a eso, entonces es difícil conocer y aprender, ¿no?, qué tipos de habilidades tenemos. Repetimos esto de cuáles son las competencias que nos van a dar estas habilidades: la comunicación asertiva, la adaptabilidad y flexibilidad, que tiene que ver con la creatividad, ¿no? El poder en el momento descubrir cómo puedo cambiar, cómo puedo hacer un giro de rosca a esa situación, adaptarme, entenderlo, ser flexible, abierto al mundo, abierto a la situación. La proactividad e iniciativa, ¿sí? Y habíamos dicho ya el trabajo en equipo. Bien. Yo les quiero invitar, más de uno habrá pasado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hola, Sandra. No te veía. Hola, Lauri. ¿Quién más? Está Liliana. Saludos, buenas tardes. Sandra. Las habilidades blandas, aparte de nosotros reconocerlas, puede ser que otras personas no reconozcan esas habilidades, porque muchas veces pasa que uno por ahí es bueno en algo, no sé, por ejemplo, y no se da cuenta. Y puede pasar que haya personas o alguien que dé buenos consejos, esas cuestiones. Eso, teniendo en cuenta lo que vos estás diciendo, se trabaja, se va perfeccionando con el conocimiento y con el hacer. Sí, y creo que sobre todo hasta hace unos años atrás, ha pasado mucho que incluso otras personas, sin saber que por ahí, o sin ponerle este nombre y apellido, habilidades blandas, habilidades sociales, habilidades emocionales, otras personas podían decirnos, ¿no? Che, qué bien que vos organizás, qué organizado, qué bien, qué buenas ideas tenés, por ejemplo. Sos proactiva, qué bueno, esto que haces. Incluso la maestra del niño, cuando le dice al niño, muy bien, pudiste desarrollar bien, no sé, la lectura, pero no solo leer, sino, por ejemplo, la oratoria, ¿no? La articulación de las palabras, la gesticulación, está reforzando esas habilidades que tiene ese niño. Lo mismo, por ejemplo, un jefe o un compañero de trabajo que te está diciendo eso. Y quizás hasta hace poco, hasta hace unos años, no estaba la invitación a que nosotros podamos reconocer. De hecho, era como hasta se te trataba de soberbio si vos decías, la verdad que yo soy buena en esto, ¿no? El autorreconocimiento. Sin embargo, hoy la mirada, la visión es distinta. Hoy podemos decir que no es soberbia, es reconocer que tengo esta, así como reconozco que hay otras cosas que no las podría hacer, o que quizás las pueda aprender, pero no me salen tan naturalmente como quizás la oratoria o otro tipo de
habilidades, siempre digo yo. Quizás en mi casa no soy tan organizada, pero en el ámbito laboral tengo un sistema de organización que lo aprendí y que me ayudó mucho, muchísimo a llevar adelante los equipos de trabajo con los que lidero, digamos, ¿no? Entonces, hay cosas que se pueden aprender y hay cosas que nos salen más naturalmente, como Claro, yo me refiero al descubrimiento que muchas veces uno no se da cuenta cuando no soy una sola persona que menciona esa característica, sino cuando hay varias personas es como que, pues es algo que uno está habituado y no le cuesta hacer, pero es una característica, una o dos características. A mí me pasó, por ejemplo, en un curso de liderazgo que hice en la Facultad de Humanidades, creo, si no no recuerdo, y ahí descubrí, por ejemplo, que yo soy muy energética, y eso sabía, ¿no? O sea, no, fue una característica que lo descubrí en ese momento, y ahí me daba cuenta de muchos resultados que yo iba teniendo, porque tiene que ver también con lo que vos estabas diciendo de hacer lo que a uno le gusta, y por ahí cuando uno hace lo que le gusta, le cuesta menos muchas cosas, y como que disfruta más, y eso se siente, se transmite, y ahí yo descubrí esa palabra energía, o sea, ahí descubrí energética y cuenta que también uno atrae lo que vibra, digamos, o sea, yo creo mucho en las energías a partir de ese curso específico en donde aprendí a descubrirme también otras cosas, por eso te preguntaba el tema de si por ahí esas habilidades blandas puede ocurrir que todavía no nos dimos cuenta que la tenemos porque por ahí es algo que viene con nosotros, algo que lo vamos aprendiendo y adquiriendo, y como no nos cuesta, no nos damos cuenta, digamos. Puede pasar también que haya personas que estén acá también en el curso que por ahí tengan habilidades blandas que no se dieron cuenta o no descubrieron, digamos. Por eso te preguntaba el tema de las habilidades, si bien uno y hay otros que nos pueden reconocer esa habilidad, y si se puede aprender a tener habilidades blandas, que supongo que sí, que para eso estamos acá también, para poder adquirir herramientas para nuestro quehacer diario y para nuestra vida. Sí, el simple hecho de ser personas tenemos habilidades blandas, porque es propio del sujeto, ¿no? O sea, todos tenemos estas habilidades blandas. El tema es desarrollarlas y reconocerlas, o sea, saber que están ahí para poder, de alguna forma, si se quiere hacer uso de ellas, y un uso positivo, como se dice mucho ahora, empoderarme de eso, ¿no es cierto? Para ponerlo en práctica en el bien común, ¿sí? Si yo puedo descubrir que sé trabajar en equipo, que sé organizar un equipo, y aunque yo no sea el jefe o el líder del equipo, el líder no natural, sino el líder depositado en el equipo, pero tengo esas capacidades, puedo ayudar a mis compañeros, ¿no es cierto?, a la organización del trabajo, a la organización de las tareas, a la distribución de las tareas, a la distribución de horarios y ese tipo de cosas, que a veces hace falta que uno pueda ser el portavoz nomás, ¿no?, de ese acontecer, de esa necesidad, pero si no las descubro, si no las veo, si no me puedo reconocer en eso, entonces va a estar ahí pasivo, no voy a decir, ¿no? Y esa es la diferencia. Fíjate que justamente en este ejercicio que les proponía, que tiene que ver con esto que no, vieron que siempre cuando entramos a una página, por ejemplo, a loguearnos o algo, te piden esta prueba de humano, dice, ¿no? Prueba de humano, dice. Y por ejemplo, en esta es sí, que marques todos los lugarcitos donde hay autos, todos los cuadraditos donde hay autos. Y vos tenés que tildar todos los cuadraditos. Fíjense la importancia, porque si nosotros a una computadora o a un robot, no está mal dicho esto, le damos ciertos parámetros para que elija, va a elegir, ¿no es cierto? Va a elegir los cuadraditos, pero por ahí hay
pequeñas cositas que vamos, por ejemplo, un pedacito como el cuadradito, el primero del margen izquierdo sería, que apenas se ve, una máquina, un robot, no lo va a poder definir, porque va a tener ciertos caracteres que se les va a dar, y que ¿quién se los da? El humano, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, si esta misma figura fuera de un semáforo. Un robot no va a diferenciar la luz de un semáforo de la luz de por ejemplo, un farol. Si está la luz del semáforo a la luz del farol. Va a elegir igual la luz del farol porque tiene esos caracteres que nosotros le damos. Entonces, ¿por qué la prueba del humano? Justamente porque a partir de esas habilidades blandas que tenemos de observación, que casi ningún autor lo menciona, pero que es muy importante, ¿sí? Creo que el único, y que no habló de habilidades blandas, pero sí habló mucho de esta, no, con ese nombre, pero sí habló mucho de estas habilidades que tenemos las personas, y sobre todo de la observación, que es Enrique Pichon Rivière, que era psiquiatra, médico psiquiatra, psicólogo social, fundador de la psicología social argentina. Tiene que ver con la observación, ¿no? Y con este método de observación de la realidad, ¿sí? Investigación-acción, le decía él, ¿no? Observo la realidad y automáticamente intervengo sobre la realidad. ¿Qué es esta capacidad de adaptarnos? ¿No? De adaptarnos a una realidad, a una situación conflictiva o no conflictiva, de poder de alguna forma desarrollar ciertos instrumentos, ¿no? O instrumentarme para afrontar situaciones en el ámbito, por ejemplo, laboral, ¿sí? Entonces, los humanos tenemos habilidades blandas. ¿A dónde tenemos que apuntar? A descubrirlas y aprender a desarrollarlas, ¿no? O a ponerlas en práctica. La semana pasada, la clase pasada, habíamos hecho un ejercicio al principio, no sé si todos los que están acá ahora estaban la clase pasada, y tenían que mencionar cosas que veían del compañero que estaba, ¿no? En cada uno de las cámaras, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, algunas cosas que ponían era camisa dudosa, Laura está en su casa, en una habitación, Enrique está en una oficina, parece cordial, ¿sí? Nosotros podemos, por ejemplo, decir, Enrique tiene una camisa a cuadritos, leñadora, como había dicho el compañero, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿cómo inferimos? Por ejemplo, y esto es humano, y es una habilidad que tenemos. ¿Cómo inferimos que la camisa es dudosa? ¿No? O sea, voy a ese punto en el que hay un punto en el que somos tan humanos, y es tan maravilloso ese hecho, ¿no? De que no hay, ahí en ese punto, no hay máquina, no hay robot, no hay tecnología que nos pueda reemplazar. Creo que es la maravilla, digamos, de poder entender de que desarrollando este tipo de habilidades, si yo puedo, por ejemplo, trabajo, no sé, en comercio, en marketing, y puedo inferir esas cuestiones, ¿no? Me puedo mandar una campaña publicitaria, ¿no es cierto? Puedo, a partir de inferir esta pequeña duda, por ejemplo, de la camisa, puedo mandarme toda una campaña publicitaria. Me refiero a que muchas veces no nos damos cuenta que el gran, lo voy a decir así, pero no lo pienso en ese sentido, ¿no? El gran producto, en realidad, somos nosotros mismos. Si podemos desarrollar esta creatividad, ¿sí? En nuestros lugares de trabajo, si podemos poner el énfasis
en este tipo de habilidades, como por ejemplo la observación, ¿sí? Si yo puedo darme cuenta de que hay un clima raro en la oficina, en el negocio donde estoy, en la escuela, en la institución donde trabajo. ¿Vieron cuando decimos, hoy algo está raro acá, no sé qué está pasando, pero es porque ahí me tengo que detener y decir, soy humano, por eso me doy cuenta. Si fuera un robot, no me daría cuenta del clima institucional que está ocurriendo. Entonces, si puedo dar cuenta de eso, también puedo pensar creativamente qué puedo hacer para mejorar ese clima laboral y no quedarme con ese clima laboral, ¿no? También puse el ejemplo de que decía acá, parece cordial. ¿Cómo puedo? Esto es tele, ¿no es cierto? Tele positiva. Esta cosa es cuestión de piel que decimos. ¿Cómo puedo darme cuenta de que una persona es cordial o no? ¿Cómo puedo darme cuenta del humor del otro? ¿No? Y a partir de ese darme cuenta, ¿qué puedo hacer y cómo vincularme con ese otro? ¿Desde qué lugar? Bien. Y acá viene lo que siempre nos, ¿cómo se dice? Nos preguntamos o la pregunta de siempre, ¿no? ¿Cómo hago para mejorar esas relaciones de trabajo? Bueno, principalmente definir objetivos, ¿sí? Tener objetivos claros. Y si en mi organización los objetivos no están claros, plantearme o plantear eso, ¿no? A los mandos medios, a los gerentes, bueno, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué me pide a mí la empresa? También ir también yo a ver, entro al portal de la empresa y miro cuál es su misión, cuál es su visión, ¿no es cierto? No solamente saber de que vende zapatos, ¿a quiénes vende esos zapatos? ¿A quién va dirigido? ¿Por qué esas personas decidieron tener una venta de zapatos y no otra cosa? Hay una misión, por más que sea comercio y parezca tan algo tan poco, ¿cómo se dice? Por ahí no convencional, conocer, porque en definitiva el que me va a comprar es otro humano, ¿no? Otra persona. Y mi objetivo seguramente es vender la mayor cantidad posible de zapatos. Reconocer los errores que tiene que ver con, asociamos generalmente el error con la culpa, ¿no? Creo que porque reconozco mis errores, reconozco que tengo la culpa de algo. Y no es así. Reconocer que me equivoqué no siempre está asociado con la culpa, ¿sí? Sino simplemente es reconocer justamente que porque soy humano, muchas veces pude haber observado mal, pude haber tenido un mal día, pude haber tenido, no sé, pudo haber pasado algo, ¿sí? Y que pude equivocarme. Aceptar que además que el otro es un otro diferente, saber de que el otro piensa distinto, ¿no? Pero aceptarlo objetivamente. ¿Sí? Objetivamente, ¿qué quiere decir? Que cuando el otro no está de acuerdo conmigo o tiene una manera distinta de hacer, porque todos decimos sí, todos somos diferentes, todo, pero el problema no está ahí, el problema radica cuando el otro confronta conmigo con sus actitudes, confronta conmigo con su discurso, ¿no? Confronta conmigo con su manera de hacer las cosas, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no lo puede hacer como yo lo hago? Porque no soy yo. Es simple y a veces tan complejo. Aceptar además que los demás, si fuera el caso de que necesitan un cambio, no van a cambiar de un día para el otro. Es decir, porque haya hecho una reunión laboral en donde se expongan los objetivos de la organización, en donde estén claras las tareas,
en donde todo esté aparentemente organizado, ¿sí? Eso no quiere decir que el otro, bueno, ya va a cambiar, va a llegar a horario todos los días. No, porque depende de él, o sea, de que esa persona no solo haya reflexionado, sino que haya internalizado, y eso, internalizar, es un proceso. No se cambia de un día para el otro. Buscar recursos que unen y que pacifiquen, ¿no? Recursos que tienen que ver también con la subjetividad, ¿no? Una comunicación clara, específica, asertiva, una comunicación también gráfica, si estamos hablando de la organización, ¿sí? Carteles, por ejemplo. El otro día, hace unos días, en uno de los lugares donde yo trabajo, pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días, y estaba un vasito con agua, con una cuchara, sucio, al lado de la canilla, ¿no es cierto? Por supuesto, eso generó un malestar en todos, porque pasa un día, sigue ahí el vaso, pasa 2 días, sigue ahí el vaso. Por supuesto, nadie lo lavaba porque no es de nadie, ¿no es cierto? Bueno, hasta que en un momento yo digo, el vaso acá en cualquier momento va a ser un criadero de dengue, digo yo así, ¿no? Y bueno, ahí por supuesto portavoceé el malestar general, porque a todos nos estaba molestando el vaso. Y además nos molesta no solo el vaso, sino el hecho de no saber quién dejó ese vaso ahí. ¿Sí? Entonces no tenemos a quién culpar, no tenemos dónde depositar el malestar, porque si yo tengo dónde depositar el malestar, ¿no es cierto? El chisme de pasillo va a ser, che, fulano dejó el vaso ahí, nunca lo lavó. Entonces el malestar pasa a ser un chisme, ¿no? Y deja de ser, de estar en el clima institucional, pasa a un lugar y se deposita en un lugar. Bueno, pasó otro día y aparece el dueño que había sido que no estaba, el dueño había sido que era uno de los que no estaba viniendo por aislamiento. Bueno, después ahí se habló del tema y qué sé yo. Pero digo, o sea, cómo funciona y cómo opera una pequeña cuestión, en este caso, un vaso que tenía agua, que no estaba lavado, ¿no es cierto?, en la cocina de la oficina, en la que compartimos muchas personas, ¿no? Imagínense cuestiones, no sé, que tienen que ver realmente con la tarea, que tienen que ver realmente con que obstaculiza por ahí, si una no hizo bien la nota que tenía que hacer y no la pasó al expediente a donde tenía que pasar, obstaculiza mi tarea. Imagínense ya en otros puntos, ¿no es cierto? Entonces, buscar recursos que pacifiquen, poder hablarlo, poder decirlo, poder sacar, digamos, que emerja el malestar y que no quede ahí implícito, sino que aparezca, ¿no? Ir como llevando al diálogo la situación. Apostar a esto, al desarrollo emocional, a reconocerme, a ayudar al otro a que se reconozca, ¿sí? Pero no como un dedo acusador, y vos tenés que reconocer que te enojas por cualquier cosa. No, sino ir pacificando y sobre todo en uno mismo, ¿no es cierto? No esperar que el otro cambie o que el otro tenga la iniciativa. Buscar fuentes, buscar expertos que ayuden. Yo siempre agrego esto de la paciencia porque es algo que tampoco hemos desarrollado mucho, ¿no es cierto? Y creo, porque veo todos los días en la escuela y en los lugares donde estoy, y supongo que ustedes van a coincidir conmigo, que nuestras nuevas generaciones, nuestros niñitos y adolescentes, tampoco están desarrollando la paciencia. Esta tolerancia a la frustración tampoco, ¿no? Quieren todo ya, quieren todo apuradito. ¿Cómo? Perdón. Es que no están preparados, digamos, para el fracaso, la emergencia.
Así es, totalmente, no tienen límites, no saben lo que es el no, se enojan fácilmente y sobre todo no pueden reconocer el enojo, el malestar, ¿no es cierto? Y en esto, si hay una generación que es estas generaciones nuevas, que tienen esta problemática o esta situación, quiere decir que hay una generación de adultos, que somos nosotros, que somos los que no estamos pudiendo transmitir esto, que no estamos pudiendo enseñarles o mostrarles. Entonces, el lugar a veces de la crítica hacia la generación de adolescentes y niños tiene que correrse para hacer una autocrítica de nosotros mismos como adultos, ¿no es cierto? Y qué estamos haciendo y cómo estamos mostrando, enseñando, qué le estamos mostrando, qué le estamos enseñando, para ver si podemos revertir también un poco esto. Y bueno, y el otro de los recursos es practicar una otra vez. El otro día me decía una alumna, me dice, de obstetricia justamente, me dice, pero profe, yo estoy en un CAPS y me cansé yo de ser buena y de ayudarle a la gente porque después vienen igual te quieren castigar porque está en un barrio bastante marginado, y se enojan porque vos no le conseguís o un ibuprofeno, o se enojan porque... Y yo le decía, y no te canses, por favor no te canses. Porque si bien es cierto que no tenés por qué recibir maltrato o destrato de los demás, todos los demás, toda la demás población no tiene la culpa de que algunos tengan esa manera de comunicarse. Entonces va a haber que instrumentar en esos lugares, algunos, en este caso hablando de la salud, ¿no es cierto?, algunos dispositivos quizás para reenseñar a la gente a comunicarse, a esos usuarios, a esos pacientes, a esos usuarios que vienen, para enseñarles, reeducarlos, hacer psicoeducación, si se quiere, ¿no es cierto?, para aprender a comunicarse. Y ese es nuestro rol, y no sé si es nuestro rol como quizás obstetras, que es lo que ellos están estudiando. Pero si estamos en un lugar así y vemos que esa es la necesidad, tenemos que empezar a generar esos espacios. O si no, no criticar sería la otra, digamos, ¿no? Porque sí, hay que movilizarse también cuando vemos situaciones así, de este tipo. Bueno, observar, veo, esta es la realidad. ¿Qué hago con esa realidad? ¿Con quién me sumo, me uno para cambiar esa realidad? Para mejorar, para transformarla, ¿no? Bien. Otra de las cosas es creer en la capacidad de los demás. Que los demás no hagan las cosas como yo las hago, no quiere decir que no tengan una capacidad o que no sepan hacer las cosas. Quiere decir que lo hacen distinto. Entonces, también dejar que el otro desarrolle sus propias capacidades. Si veo que no las está viendo, ayudarlo a desarrollar. Pero dejar, ¿no es cierto? Vieron que los pajaritos, cómo le empujan a su pajarito y vuelan, o sea, no le queda otra. A nosotros, los que por ahí somos padres, ¿sí?, le tenemos de la mano un tiempito a nuestro bebé, hasta que vemos que se cae una vez, 2 veces, 3 veces, aprende a caminar. En algún momento camina solo. Pero ¿cuándo aprende a caminar solo? Cuando dejamos que se caigan 1, 2 o 3 veces. Si no les soltamos de la mano, nunca caminan solos y les cuesta más. Y lo mismo, esta misma idea es con la capacidad. Como yo agarro la computadora y le digo, bueno, vos tenés que hacer este Word así, esta nota así, y le hago yo toda la nota. Al siguiente día, esta nota la tenés que hacer así, 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 y le hago yo la nota. Al siguiente día, esta nota la tenés que hacer. Nunca va a aprender mi compañero de trabajo o mi aprendiz, ¿no es cierto? Nunca va a aprender a hacer la nota porque nunca le di el lugar
¿Por qué? Porque en el fondo no estoy confiando en que lo puede hacer. Entonces tengo que mostrarle una vez, decirle, ahí está la nota, hágalo. Y cuando me pregunta y me pide ayuda, y aparte estar disponible, ¿no es cierto? Decir, bueno, si necesitas algo, confía y contá con que yo te voy a ayudar. Trata de hacerlo solo. Y lo va a hacer y seguramente se va a equivocar, como seguramente si hago memoria, voy a descubrir que alguna vez yo también me equivoqué cuando empecé, ¿no es cierto? Y en esto seguidito va la ayuda del desarrollo de los otros, ¿no? Motivar a los demás a trabajar en equipo. ¿Cómo se motiva? Como lo primero que preguntaba Sandra, decirle al otro cuáles son sus capacidades. Che, qué bien que te sale esto, qué bueno que haces. La verdad que yo no lo sé hacer. Qué bueno que vos sí podés hacerlo, qué bueno que, que puedas desarrollarte en esto, qué bien que lo haces. Mira, parece que vos no te estás dando cuenta, pero mira qué bien, cuál es esta capacidad que tenés, es muy importante para el equipo. Vos sos importante para el equipo. No es lo mismo cuando vos no venís que cuando venís. No es lo mismo, ¿no? Y en eso ser un líder positivo, ¿no? O sea, poner todas esos dones, esas capacidades positivas en beneficio del otro. Y en esto les doy una seguridad. Si nosotros, como mínimo, esto le digo lo mínimo, digamos, ¿no? Lo mínimo que vamos a ganar en esto es nuestra salud mental, porque vamos a estar mejor emocionalmente, porque vamos a estar más relajados en cuanto a las responsabilidades, porque si el otro sabe hacer la nota, hay algo que yo ya no lo tengo que hacer, que lo puede hacer el otro. Y si encima hay un montón de tareas que en lugar de hacerlas todo solo yo, las pueden hacer otros, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una división del trabajo, una división de las tareas, entonces no todo cae sobre mí. Entonces no tengo que estar diciendo, todo lo tengo que hacer yo, todo lo tengo, acá nadie sabe nada. Bueno, preguntémonos por qué todo lo tengo que hacer yo. Quizás soy yo la que no suelta, ¿no es cierto? O quizás soy yo la que cree que los demás no pueden hacerlo, pero mi discurso es otro. Bien. Igual nos quedan unos 10 minutitos, no sé cómo. Yo los quería invitar a que hagamos como una especie de currículum vitae, ¿no es cierto? Describiendo solo nuestras habilidades blandas, ¿sí? De tal forma que el empleador no le quede otra cosa que contratarte, dice el ejercicio. Es decir, así como presentaría mi currículum donde pongo todos mis estudios, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, mis capacidades, habilidades, solamente poner cuáles son mis habilidades blandas. Les doy 5 minutitos. Y en los otros 5 hacemos plenario. Si quieren pueden anotarlo en un cuadernito que tengan a mano y si quieren pueden anotarlo en el chat directamente y lo vamos leyendo después. Si hay alguna pregunta, algo que quieran hacer, decir, también está disponible el espacio.
Bien, cuando quieran, Nelson acá también ya escribió. Si alguno más quiere escribir o abrir su micrófono y contarnos cuáles son sus habilidades que pueden descubrir en este tiempo, en estos días que estamos trabajando esto, o ya anteriormente lo pudieron visualizar y quieren contarnos. Nelson dice... habilidades de capacidad para empezar y concretarlo. Y después sí, generar siempre la iniciativa de la solución en equipo. ¿Sí? Esto de la resolución en equipo es una habilidad muy, muy importante, ¿no? La búsqueda de la resolución, con una idea de que participen todos, así se puede sentir más útil y formar un mejor equipo. Se afianzaría más, digamos, y eso en valor a futuro sería como una inversión. Genial. Sandra dice habilidades blandas, me encanta trabajar con personas, facilidad para aprender, para relacionarme personal e intrapersonal y facilidad para hablar en público. La facilidad oratoria también es, la habilidad de la oratoria es muy importante a la hora de comunicar lo que siento, lo que me pasa, además de comunicar también el saber, ¿no es cierto? El conocimiento que uno tiene. María Fernanda dice, las habilidades que coloco en mi currículum son proactividad, buen trato y actitud positiva. Qué importante esto, ¿no? De poder, creo que ya es, digamos, tan 100% el encuentro con el otro, esto de tener un buen trato. ¿Cuánta necesidad hay en el mundo de que nos traten bien, de que nos hablen bien, de que nos digan? Porque ya demasiadas cosas a veces pasan, y esto de la actitud positiva, siempre ver el lado amable de la vida, ¿no? Esa belleza inesperada, como se dice. Claudia dice, buenas tardes, mis habilidades blandas son observadora, colaboradora, puntual. Te envidio la puntualidad, Claudia. La capacidad de escucha, la escucha activa también, ¿no? Que es muy importante. Eso de la tranquilidad de saber que el otro puede cubrirte en situaciones. Tengo una amiga con la que trabajé muchos años en el hospital, de la cual aprendí la mayoría de las cosas en salud mental, y siempre su frase favorita era no estás recostada sobre tacuara, y sinceramente es así. O sea, saber que estás interviniendo, que estás trabajando, que estás operando en una situación, y estar con la tranquilidad de que estás trabajando con alguien que te va a apoyar 100%, sea lo que sea y pase lo que pase, es tan importante, Nelson. Qué bueno esto que traes, porque es una habilidad propia del ser humano, ¿no es cierto? O sea, con una máquina no podés. De hecho, vieron ese meme que dice, no le hagas saber a la impresora que tenés nervio porque te come el papel. Bueno, ¿no? Un poco esa es la sensación de si a veces trabajas con personas que no, en las que no podés confiar, es muy difícil intervenir. No sé si me olvidé alguno. ¿Puedo agregar algo, Laura? Sí, por favor. Creo que tiene que ver también, y coincido mucho con lo que ponen los compañeros, el tema de también el sentido de pertenencia, porque no es nomás, bueno, vamos a hacer la tarea muchas veces, y a veces también no es cuestión económica nomás. A veces uno puede hacer las cosas a voluntad o para colaborar, pero siempre el trato. Es muy difícil que uno le quiera colaborar a una persona por ahí que en su momento no tuvo un buen trato o que pide de mala manera algo, digamos. Entonces creo que tiene que ver eso con el sentido de pertenencia y el poder disfrutar lo que uno sabe hacer y que le gusta hacer, y qué mejor que hacer con personas que también piensen lo mismo, en el sentido de poder colaborar, digamos, entre todos. Y me parece que tiene que ver también con el sentido de pertenencia. Por ahí se cree que ser parte de una institución nomás ya es ser
o sea, sentirse, yo creo que más allá de ser parte, lo ideal sería sentirse parte. Creo que hay una gran diferencia entre ser parte de una institución o representar a una institución a sentirse parte de. Totalmente. Eso pienso yo, no sé si estoy equivocada. No, para nada. Ahora leo, Ángel, tu mensajito. En psicología social, esto del cono invertido, que hablamos, digamos, de los momentos por ahí institucionales y de la grupalidad y de los momentos del grupo por los que atraviesa el grupo, tienen que ver justamente con esto y es muy subjetivo. Una cosa es la afiliación, es decir, no soy, trabajo en el Ministerio de Educación, trabajo en tal lugar, eso es la afiliación, es decir, estoy inscrito, me pagan ¿no es cierto? Voy a ese lugar de tal hora a tal hora. Y otra cosa es justamente la pertenencia. Somos, que no es soy, es somos. Soy con el otro. Me construyo con el otro, que es mi equipo, que es mi grupo, mi manada, como dicen desde otros lugares, ¿no es cierto? Como sea ahora mi tribu, como dicen también, se está diciendo mucho se está utilizando mucho ese tipo de términos que hacen alusión justamente a la pertenencia. ¿Mm? Y la pertenencia se genera justamente con el trabajo en equipo. Si yo no puedo entender la tarea, si yo no puedo entender al otro, si no soy parte del proyecto, o sea, parte en el sentido de que pensé el proyecto, no puedo sentirlo como mío. Si no trabajé para ese proyecto, para ese fin, para esa misión, para esa visión, difícilmente lo sienta como mío. Y tiene que ver con esto. Bueno, y Ángel decía, poder proponer con perspectiva de empatía, ¿no? La problemática de los demás. Así es la cuestión de tratar cuestiones sociales para una posibilidad de mejores condiciones o estimularlos. No es solo dar vacíamente, sino el apoyo, las ganas de dar y recibir aprendizaje. Genial, Ángel, totalmente de acuerdo, ¿no? Esto de eso que va más allá, ¿no? Incluso de la tarea, lo implícito, lo que tiene que ver con el crecimiento propio, ¿no? Con esto, con lo que me deja la tarea, lo que me deja el encuentro con el otro, con lo que me deja el otro desde su otredad, ¿no? Y no desde mi subjetividad. Bueno, gente, creo que hasta acá hoy los atormento con mi voz. Enrique, Respecto a esto, Laura, me hacías acordar, hay una palabra muy bonita, creo que es africana, que se dice Ubuntu, que significa soy porque somos. O sea que cada persona es lo que es gracias a los demás, en una palabra, ¿no? Sí, totalmente, así es. Soy porque somos, realmente es así. Bueno, muchísimas gracias por estar. Si no hay ninguna otra pregunta, algo más para acotar, les agradezco mucho el estar. Gracias, Enrique, siempre por tu amabilidad y disponibilidad, y a todos ustedes por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Laura, y esperemos verlos pronto. Bueno, el jueves que viene tenemos condiciones y medio ambiente del trabajo, ¿no? Así que Sí. ya de paso los invitamos, Laura, a las 16. Jueves que viene a las 16. Así es, el jueves que viene con CIMAT, condiciones y medio ambiente en el ámbito laboral, en el trabajo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que mañana sábado, a partir del lunes van a recibir su certificado de este webinar. Y bueno, esperamos verlos pronto, como decíamos, probablemente jueves en la próxima clase de la profe Laura. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Laura. Chao. Hasta luego. Bien.